Hola, hoy con mi compañero Jonathan Lavacude realizaremos una pequeña actualización sobre Yardia, cómo afecta el microbioma intestinal y cómo se lleva a cabo la respuesta inmune. Para esto nos basaremos en este artículo publicado por el Departamento de Biología de la Universidad de Georgetown. Cuando hablamos de Yardia, tenemos que tener presente que se trata de un protozoo flagelado asociado principalmente a una enfermedad llamada yardosis. Esta enfermedad que produce este parásito intestinal se caracteriza por generar un síndrome de mala absorción en el paciente, evitando que el paciente, que normalmente podría absorber nutrientes, no pueda realizarlo. Hacemos referencia al microbioma intestinal, ya que durante el desarrollo de este video vamos a estar revisando cómo contribuye el microbioma intestinal a la infección y cómo reacciona una vez ha sido infectado. El microbioma es el conjunto de bacterias, virus y hongos que se encuentran naturalmente en nuestro intestino y que se ha podido evidenciar con diferentes estudios clínicos que es beneficioso para nosotros en el proceso de degradación de desechos y de sistema inmunológico, cómo este microbioma contribuye también a mantener la salud intestinal. ¿Qué sabemos hasta el momento del impacto de la infección por Yardia en el microbioma? Digamos que lo que se ha podido obtener en los estudios hasta el momento realizados ha sido muy complejo. La mayoría de los estudios que se realizan son de corte transversal. Esto quiere decir que es una única medición en un único momento, por lo que identificar el estado en ese momento del microbioma nos daría solo la visión en ese instante. No podemos hacer un seguimiento. Ahora, hay otro tipo de estudios que se realizan a lo largo del tiempo. Estos estudios se han realizado en animales como ratones. Lo que se ha podido evidenciar en estos ratones, a los que sí se les ha podido hacer un seguimiento antes, durante y posterior a la infección, es que recordando que el microbioma pues es este compendio de bacterias, virus y hongos, encontramos tres características principales. La primera de esta, en los pacientes que han sufrido una infección por Yardia, encontramos un aumento de una bacteria que se llama Prevotella spp. Por otro lado, lo que son los bacteroides y las gamma proteobacterias tienden a disminuir. ¿Cómo afecta esto? Pues bueno, han encontrado que en estos ratones en los que se nota esta alteración, eh, la infección por Yardia se hace posible y por lo tanto el impacto que tiene en el hospedero tiende a ser más severo. Cuando hablamos del impacto del microbioma en las infecciones, volvemos a utilizar a los ratones como un buen ejemplo. Eh, Esto principalmente porque las características del microbioma de los ratones y de nosotros los humanos son muy similares. Como les explicaba hace un momento, los estudios que se han hecho en humanos han sido en un solo momento y solo los ratones nos permiten verificar cómo es esa evolución de la enfermedad. Lo primero es que definitivamente el microbioma genera una susceptibilidad o una resistencia frente a la infección de Yardia. O sea, que sí tenemos un grupo de ratones que cuando tienen unas alteraciones en el microbioma, ya sea por la ausencia o disminución de alguna bacteria, se hacen susceptibles a la infección por Yardia. Ahora, también se ha podido evidenciar que el uso de ciertos antibióticos tienden a aliviar o a eliminar los fenotipos asociados a yardosis. Eso quiere decir que en algunos de los ratones utilizados durante el estudio se ha podido identificar que una vez se administran antibióticos, se puede disminuir o eliminar completamente la probabilidad de que el animal termine desarrollando la yardosis. ¿Qué es lo más importante durante este proceso? Que se ha podido identificar que una de las cosas que más altera, uno de los procesos que más altera Yardia es la síntesis de la cobalamina, que es la misma B12. Esta tendría funciones en diferentes sistemas, pero digamos que al que más se resalta es el sistema neurológico. Esto impidiendo que se sinteticen algunos de los productos que se necesita para su adecuado funcionamiento. Bueno, continuamos con la bilis como moderadora de las interacciones entre el microbioma y el parásito.
Se puede decir que la bilis juega un papel clave como mediadora entre las interacciones del microbioma intestinal y el parásito, que en este caso es Giardia, ya que estudios recientes han identificado como los mecanismos que muestran cómo la bilis y los metabolitos derivados de ella influyen en la infección. El parásito requiere bilis para su cultivo, lo que subraya su importancia. Se han observado también que bacterias como los lactobacillus pueden limitar las infecciones por Giardia en los animales. Y los metabolitos derivados de la bilis se desempeñan un papel fundamental en estas interacciones. También los ácidos biliares conjugados como la taurina y la lisofosfatidilcolina facilitan la infección persistente en los modelos de los ratones, aunque solo la lisofosfatidilcolina es consumida por el parásito. Por otro lado, la bilis desconjugada mediada por hidrolasas secretadas por bacterias intestinales como los Lactobacillus johnsoni parece combatir las infecciones. Experimentos han demostrado que estas hidrolasas, al desconjugar los ácidos biliares, reducen la viabilidad de Giardia. Además, el tratamiento con estas hidrolasas en los ratones infectados disminuyó la gravedad en las infecciones. Los ácidos biliares también pueden influir en el huésped, estimulando los receptores con el receptor X fernezoide en las células epiteliales intestinales, lo que podría estar relacionado con la regulación de la respuesta inflamatoria y el crecimiento en los niños infectados. Bueno, continuamos con Giardia y la regulación de la respuesta inmunitaria innata. La infección por Giardia es notable por no desencadenar fuertes respuestas inflamatorias. Pues investigaciones previas han demostrado que extractos del parásito inducen una respuesta mínima en las células dendríticas derivadas de la médula ósea y pueden reducir la producción de citocinas inflamatorias interleuquina 12 mientras potencian la producción de citocinas antiinflamatorias interleuquina 10. Esto sugiere un mecanismo que podría contribuir a la prevención de diarreas moderadas graves, que suelen ser las consecuencias de la inflamación intestinal. Aunque los mecanismos exactos por los cuales Giardia interactúa con el sistema inmunitario innato no están completamente desarrollados, se han demostrado que el complemento puede activarse a través de la lectina soluble de unión amanosa. Además sugiere que el receptor manosa de macrófagos, que son los CD206, es crucial para controlar la infección, ya que estudios que hicieron en ratones que no tenían estos receptores indujeron una infección de Giardia. También estudios recientes han expandido el entendimiento de cómo Giardia interactúa con el sistema inmunitario innato en presencia de otros microbios, como por ejemplo en ratones deficientes de interleuquina 10. La infección por Giardia morris provoca inflamación del colon, la cual se reduce al eliminar microbiota con antibióticos. Esto indica que Giardia podría tener un efecto antiinflamatorio. Además a esto, la coinfección por Citrobacter y Giardia morris disminuye la inflamación, posiblemente al inducir respuestas inmunitarias protectoras cruzadas. Siendo así, Giardia también puede influir en la respuesta inmune al alterar la integridad de las barreras intestinales, facilitando la interacción entre las bacterias del lumen y las células inmunitarias del epitelio intestinal. Este parásito afecta la estructura de las uniones estrechas y altera la transcripción de los genes de la mucina, lo que puede llevar a una capa de moco más delgada y una mayor translocación de bacterias. En conclusión a esto, podríamos decir que la bilis es esencial para la supervivencia de Giardia y ciertos componentes como lo son los ácidos biliares conjugados y la lisofosfatidilcolina, que facilitan la infección persistente del parásito en modelos animales. También podríamos decir que Giardia es un parásito experto en manipular el sistema inmune innato del hospedador al suprimir la inflamación, ya que altera la microbiota intestinal y modula la respuesta a otras infecciones. Muchas gracias.